La mayoría de las personas cree que Julio César es una obra sobre la muerte de un gran líder. El título parece confirmarlo. Julio César, el hombre más poderoso de Roma. Esperamos ver su ascenso, su caída, y el final de su historia. Esperamos que su muerte sea el centro de la tragedia, el momento hacia el que todo se dirige. Pero Shakespeare hace algo profundamente extraño. César muere en el centro de la obra. No al final, no como conclusión, sino cuando la historia todavía tiene que continuar. Y la obra no termina con su muerte. Continúa. Los conspiradores siguen vivos, siguen hablando, siguen intentando justificar lo que han hecho. Y poco a poco, algo se vuelve evidente. La muerte de César no resuelve nada. No trae orden, no trae claridad, solo abre un vacío. Y en ese vacío, la obra revela su verdadero propósito. Porque Shakespeare no escribió esta tragedia para mostrarnos cómo muere César. La escribió para mostrarnos qué ocurre después. ¿Qué ocurre en la mente de quienes cruzaron ese límite? ¿Qué ocurre cuando una decisión no puede deshacerse? Y es en ese momento cuando comprendemos algo inesperado. Julio César no es la historia de la muerte de un hombre. Es la historia de las consecuencias de haber decidido matarlo. Si Julio César no es el verdadero centro de la obra, entonces, ¿quién lo es? La respuesta no está en el hombre que muere, está en el hombre que decide. Desde el primer acto, Shakespeare nos permite entrar en la mente de Bruto. No entramos en la mente de César, no escuchamos sus dudas más íntimas, pero sí escuchamos las de Bruto. Lo vemos reflexionar, lo vemos resistirse, lo vemos intentar convencerse de que lo que va a hacer no es ambición, sino deber, y eso cambia completamente la lectura de la obra, porque Bruto no actúa por odio, no actúa por envidia, no actúa por beneficio personal, actúa por una idea, la idea de que Roma debe ser libre, la idea de que ningún hombre debe concentrar demasiado poder. La idea de que prevenir una tiranía puede justificar un acto extremo. Y ahí está el verdadero conflicto. No entre César y Bruto, sino dentro de Bruto, entre su lealtad personal y su lealtad a una abstracción política. Shakespeare nos muestra cada paso de ese proceso. Cómo la sospecha se convierte en argumento, cómo el argumento se convierte en certeza, y cómo la certeza termina por silenciar la duda. En ese sentido, Julio César no es una tragedia política, es una tragedia moral. Porque el protagonista no es el hombre que cae bajo las dagas. Es el hombre que levanta la suya, convencido de que está haciendo lo correcto. Hay un momento en la obra en el que todo cambia. No es el discurso, no es la conspiración, es el instante en que la decisión se convierte en acto. Hasta ese momento, Bruto todavía puede detenerse, puede retirarse, puede confesar sus dudas, puede elegir la lealtad personal por encima del principio político. Pero una vez que la daga se levanta, ya no hay regreso. Y Shakespeare construye esa escena no como una explosión de violencia, sino como un momento de revelación. Cuando César mira a Bruto y dice, ¿tú también? La tragedia ya no es política, es humana, porque en ese instante, el asesinato deja de ser un acto estratégico. Se convierte en traición, y la traición no es simplemente eliminar a un adversario, es romper un vínculo, es destruir la confianza que sostenía el orden invisible entre las personas. Bruto cree que está salvando la república, pero no comprende que el orden político descansa sobre algo más frágil que las leyes. Descansa sobre la lealtad, sobre la confianza, sobre la palabra dada. Cuando ese vínculo se rompe, algo más profundo se quiebra con él. Y por eso, después del asesinato, nada mejora. No hay alivio, no hay restauración, solo una sensación creciente de inestabilidad, como si el mundo mismo hubiera sido desajustado por un acto que pretendía corregirlo. Ese es el punto en el que la obra abandona la pregunta. ¿Era necesario matar a César? Y comienza otra más inquietante. ¿Qué ocurre cuando la conciencia justifica lo injustificable? Conspiradores creen que todo está bajo control. Han eliminado al hombre que consideraban peligroso. Han proclamado libertad. Han explicado sus razones al pueblo. Y, por un instante, parece que la historia puede obedecerles. Pero Shakespeare introduce un detalle decisivo. Marco Antonio, no como héroe, no como vengador impulsivo, sino como alguien que entiende algo que Bruto no entiende, que el poder no desaparece cuando muere un hombre, solo cambia de manos. El famoso discurso fúnebre no es solo una pieza de oratoria brillante, es una demostración de cómo se puede moldear la percepción colectiva. Bruto habla de honor, Antonio habla a las emociones. Bruto confía en la razón del pueblo, Antonio comprende su resentimiento, y en pocos minutos, el orden que los conspiradores creían haber restaurado comienza a desmoronarse, la multitud se transforma, la ciudad se desestabiliza, y la violencia que pretendía evitarse regresa multiplicada. Aquí se revela la segunda gran ilusión de la obra.
Creer que un acto puntual puede controlar un proceso histórico. Bruto pensó que podía intervenir en el curso del poder y detenerlo con un gesto decisivo. Pero Shakespeare muestra algo más inquietante. Cuando se rompe el equilibrio, no se restaura el pasado, se acelera el futuro, y ese futuro ya no pertenece a quienes iniciaron la acción. Hasta ahora hemos leído Julio César como una tragedia política y moral. Pero queda una pregunta más profunda. ¿Por qué Shakespeare eligió esta historia? ¿Por qué, en el momento en que la escribió, decidió contar la caída de una república antigua? Para su público, Roma no era solo un decorado histórico, era un espejo, un espacio seguro donde podían observar conflictos que no podían nombrarse directamente. En la Inglaterra de Shakespeare, el poder, la lealtad y la religión no eran asuntos abstractos. Eran cuestiones que habían dividido al país durante décadas. Había habido rupturas, juramentos cambiados, antiguas lealtades declaradas ilegítimas de un día para otro. Y después de cada ruptura, no llegó la claridad prometida. Llegó la sospecha, llegó la persecución, llegó una inestabilidad que parecía no terminar. En ese contexto, la historia de hombres que traicionan a un líder, convencidos de que están salvando el orden, adquiere una resonancia distinta, porque en la obra, la traición no restaura la república, desata una cadena de violencia que nadie puede controlar. La confianza se erosiona, las alianzas se vuelven frágiles, el miedo sustituye a la certeza, y el resultado final no es libertad, sino un nuevo poder, aún más frío, aún más implacable. Shakespeare no afirma nada de manera directa, no señala con el dedo, no menciona su presente, pero deja que el paralelismo haga su trabajo. Roma podía ser Roma, pero también podía ser cualquier nación que hubiera experimentado una ruptura radical con su pasado. Cualquier sociedad que hubiera decidido que destruir lo anterior era el precio necesario para construir algo nuevo. Y la pregunta que atraviesa la obra no es solo política, es histórica. ¿Puede una comunidad traicionar aquello que la sostenía, sin desatar fuerzas que no podrá dominar? ¿Puede romper un vínculo fundacional y esperar que el orden permanezca intacto? En Julio César, la respuesta parece clara. La traición no termina con el acto, continúa en sus consecuencias, y esas consecuencias no distinguen entre motivos nobles y ambiciones ocultas. Golpean a todos por igual. Por eso la obra sigue siendo actual, porque no habla solo de Roma, no habla solo del siglo XVI. Habla de cualquier momento en el que una sociedad, o incluso una persona, se convence de que una traición es necesaria para salvarse. De cualquier instante en el que alguien decide que el fin justifica el quiebre de la lealtad. Que romper un vínculo es el precio inevitable del orden. En ese sentido, la figura de Bruto trasciende la política. Se acerca a algo más antiguo, a esa imagen recurrente del traidor que cree estar cumpliendo una misión superior. Como Judas, convencido de que su acto responde a un designio más alto. Pero en la obra, como en la historia, la traición no redime, no restaura, solo deja un vacío que nadie puede llenar. Para más clásicos, suscríbete y deja tu me gusta. Enlace a una edición ilustrada del libro con traducción oficial en la descripción.